¿Cómo están? Buenos días, les habla René Urrachils. Bienvenidos al canal de la nueva logística. Bienvenidos a ese mundo desconocido de la logística. Bienvenidos a la logística avanzada y superior. Hoy día vamos a tocar un tema espinudo. No les gusta a mucho esta cosa. No les gusta que se lo enrostren, pero bueno, eh, es la verdad, es la realidad. Cuando era académico me tocó una exposición sobre esa logística clásica o lineal, que hoy día tiene un nombre muy rimbombante que se llama cadena de suministro, pero es lo mismo. Y yo creo que los primeros que comenzaron con este concepto fueron los españolísimos, por allá por el año 78. Hay un libro incluso sobre eso. ¿Qué podemos decir de este tema? Bueno, es controversial porque da la impresión de que los logísticos, más estos neófitos e iluminados de la logística, creen que existe una sola logística y es aquella que está al servicio del mundo de las empresas y de los negocios. Bueno, ya expliqué en un video anterior esa comparación entre esta logística conductual y esta cadena de suministro. Bien, veamos de qué se trata este tema. Bueno, en esta gráfica se explica qué es lo que ocurre con este concepto de la cadena de suministro. Tenemos un punto de origen y un punto de destino o final. Bueno, en la parte de abajo de la gráfica figuran una serie de elementos constitutivos de esta cadena de suministro. Está el fabricante, el proveedor, hasta el cliente final, pasando por una serie de pasos o procesos donde se ve el transporte, otra fábrica, otra distribuidora, en fin. Entonces, parte de la base de un proveedor, de un punto de origen, en que tiene las materias primas, posteriormente se produce un aprovisionamiento, llega a ese punto que es el fabricante, ese fabricante toma las partes y piezas, los insumos, las materias primas y las transforma, es decir, las produce. Nuevamente ocurre un desplazamiento, ¿no es cierto? Y llega a un gran almacén. Y ese, en el fondo, es el que distribuye. Y lo que se conoce como distribución física. Posteriormente, nuevamente, hay un acarreo y hasta llegar al consumidor final. Eso es lo que trató de explicar el CEO mexicano en su video que yo les presenté en un vivo que hice anteriormente. En el fondo es eso, ¿ok? Bien, vamos entonces a exponer un poco esto. Bueno, ahí en esa logística clásica o lineal o cadena de suministro es clarísimo, es decir, ese flujo que explicaba ayer el señor mexicano, hay dos elementos centrales. Hay un flujo de materiales y hay un flujo de información. Pasando por una serie de fases o procesos, como quieran llamarlo, desde el aprovisionamiento, el fabricante, bueno, bla, 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 lo que les expliqué eh, hace un momento atrás. Bueno, esta logística clásica es una pseudo escuela, ¿eh? No es una escuela de logística. Ojo, hay una gran diferencia entre escuela logística y escuela de logística. Bueno, ahí ustedes ven
cómo ocurre esta logística clásica, plana, en fin, restringida. ¿Qué podemos rescatar de esto? Bueno, básicamente, si lo yo llevo al mundo de Colón, bueno, esto es es como si la Tierra fuera plana. Y eso es un gran error, porque la logística no es plana, es multidimensional. Y el concepto de logística se entiende así como una cadena integrada de suministro a lo largo de una línea de actores y participantes logísticos y participantes que no son logísticos, es decir, aquellos que usan la logística. En una empresa, tanto de logística como aquella que tiene la función incorporada, es decir, a un fabricante incorporada a la función logística. En el fondo es como unir palitroques o eslabones. Y básicamente, de lo que yo recuerdo, la trajeron a Chile este concepto, pensadores foráneos, muchos españoles de esa época, de los 80 más o menos. Todavía la Gringolandia no intervenía mucho en este tema, a pesar de que los gringos estaban en otra, cuando me tocó ir por allá por el 80 y tanto, 86 por ahí. Bueno, andaban en otra los gringos, estaban más avanzados que los españoles, pero bueno. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, la copiamos. Como somos copiones, bueno, así de simple es esto. Y la copiaron estos tipos. Bueno, aquí tenemos esta cadena de eslabones. ¿Mm? Bueno, hay varios actores aquí. Y esos actores puede que tengan logística propia, puede que tengan logística externalizada o sencillamente no tengan logística. Esos, esos eslabones, como el proveedor hasta el cliente final, ¿no es cierto?, pasan por procesos que sencillamente no son directamente responsables de la logística, como la manufactura o la fabricación y la comercialización. Lo que hace la cadena de suministro en este concepto, digamos, en estos procesos de fabricación y comercialización, es apoyar físicamente y sustentar materialmente estos procesos. Lo mismo la distribución no es, ojo con eso, la distribución no es un proceso logístico, ojo con eso. Bueno, esta escuela mira la logística como un conjunto de técnicas, así de simple, aplicada a la acción de la empresa y los negocios. Restrictiva porque solamente hace eso y solamente se circunscribe al ámbito empresarial. Cliente, proveedor, fabricante, distribuidor. Ese es el punto y nada más. Bueno, la pregunta es, ¿existirán otro tipo de logística para otras actividades humanas? Claro que sí, pero usted no puede aplicar a una logística eh, empresarial a una logística para o contra desastres. Son muy distintos. Bueno, pero así la aplican, pues la instrumentalizan y la fuerzan a cómo salga la cosa. Bueno, ¿cuál es el performance de esta pseudo logística? Bueno, primero es restrictiva, porque solamente está establecida para el mundo de las empresas. Segundo lugar, la han instrumentalizado, o sea, le han dado un uso forzoso. Y la reconocen como un conjunto de actividades que presta apoyo a la comercialización, a la fabricación y a la distribución. Por lo general está en manos de logísticos, por lo general está en manos de, yo diría, inoperantes
y operadores logísticos. Los operadores logísticos son aquellas empresas de logística que prestan diversos servicios o actividades logísticas al fabricante o al productor, o sencillamente al que comercializa de manera intermediada o al intermediario. Y se aplica pero no se ejercita. ¿Qué significa eso? Que ese conjunto de técnicas que existen solamente se van aplicando. Bueno, aquí vemos este formato de la logística clase. Hay un aprovisionamiento y después hay un almacenamiento y abastecimiento hacia el cliente final. Entonces, ¿qué es lo que hace la logística? Es prestar apoyo a todas las actividades empresariales mediante, yo diría, un subsistema de aprovisionamiento y distribución física. Así lo entienden. Todo lo que sea materiales y productos terminados van al lugar donde se necesita, en el momento adecuado, con el mínimo costo posible. Así dice la Escuela Española de Logística. La distribución física la entienden como un conjunto de actividades que básicamente cubren el flujo de productos terminados. También está asociado a esta distribución física ese flujo de información. Y parte desde el proceso de fabricación hasta donde está en manos del cliente final. Ese concepto de Gil Gutiérrez también es español. Y el aprovisionamiento se entiende como un sinnúmero de actividades que básicamente se ocupan del flujo de materiales y obviamente de la información desde el punto de origen, es decir, los proveedores, hasta el proceso final de fabricación. ¿Qué les parece? Esa es, en definitiva, el concepto de una cadena de suministro. Aquí en esta gráfica tenemos explicado los formatos de la logística. Aquí vamos a ver solamente el caso 1 porque son dos. O sea, bien digo, el caso son dos, donde está explicado lo que decía la gráfica anterior. No voy a entrar en detalle esto porque da como para una hora de clase, bueno, pero básicamente así está representado. Está el aprovisionamiento, está obviamente el almacenamiento y obviamente todo lo relacionado con el soporte logístico que permiten que estas dos actividades logísticas se sustenten. Bien, así como están las cosas, se explica de manera fácil cómo es esta cadena de suministro. Ya vamos a entrar en detalle de algunas cosas que son interesantes también explicarlas de esta pseudo escuela de logística y que en realidad los españoles lo que hicieron fue ordenar los conceptos. No está malo, pero estamos hablando de la época del año 78. Ahora estamos en otra. Estamos en un nuevo mundo. ¿Y qué quiero decirles para terminar? Bueno, tenemos una serie de programas, entre otros, hay un programa que se llama Educaregión, que tiene dos actividades académicas, una la extensión y la otra la vinculación con el medio. Hay una serie de satisfactores educativos que están ahí en esa gráfica, al costado izquierdo mío, derecho de usted, y están mis contactos. Si les interesa algún tema en especial, podemos diseñar algo interesante para usted. Bien, que tengan un buen día y nos vemos en la próxima.